Bueno, vamos a calcular volúmenes y áreas de algunos cuerpos geométricos. Vamos a empezar por los más sencillitos y conforme vayamos avanzando pues se irán complicando un poquito. Este que tenemos aquí es un prisma de base cuadrada. Como es un prisma, el volumen es área de la base por la altura. La base pues es un cuadrado de lado 2, ¿vale? Por tanto, el área de la base son 4 metros cuadrados. La altura la tenemos ahí, son 6, multiplicamos 4 por 6, 24 metros cúbicos. Ya tenemos el volumen. Ahora vamos a calcular el área total de nuestro prisma. Bien, el área total. Como es un prisma, tiene dos bases. La base superior y la base inferior, ¿vale? Esa área ya la hemos calculado, vale 4. No hace falta que la volvamos a hacer. Y ahora, lateral, las áreas laterales. Pues resulta que tenemos 4 veces el área lateral, que son rectángulos de base 2 y altura 6. Por tanto, cada uno de esos rectángulos tiene área 12. Pues ya lo tenemos. 2 por 4 más 4 por 12. En total, 56 centímetros cuadrados. Ya tenemos calculado el volumen y el área total de nuestro prisma. Ahora vamos con un cilindro. El volumen del cilindro es exactamente igual al área de la base por la altura. El área de la base, pues el área de una circunferencia, pi r al cuadrado, en este caso el radio es 5, pues tengo que multiplicar 3,14 por 25. Ya tenemos el área de la base. Vamos a multiplicarlo ahora por la altura, que son 15 centímetros, y tenemos el volumen. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el área total de nuestro cilindro. El área total, pues como es un cilindro, tiene dos bases. Tiene la base superior y la inferior. Ahí estamos coloreando las dos bases. Por eso multiplicamos por 2. Esa área ya la hemos calculado antes, no hace falta que la volvamos a calcular. Son 78,5. Y ahora, cuando abramos nuestro cilindro, nos queda un rectángulo. Ese rectángulo tiene de altura 15 centímetros y de base la longitud de la circunferencia. Ahí lo tenemos. La longitud de la circunferencia, esa que hemos puesto en verde, es 2pi por el radio. El radio son 5. 2 por 3,14 por 5. Entonces, cuando abramos ese cilindro, nos queda un rectángulo de base 31,4 centímetros y altura 15 centímetros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcular esa área de ese rectángulo? Pues multiplicar base por altura. Donde pone base ponemos 78,5 y multiplicamos 31,4 por 15 y sumamos. En total, el área de nuestro cilindro son 628 centímetros cuadrados. Vamos con más ejemplos. Ahora tenemos una pirámide de base pentagonal. Si vemos, la base tiene 5 lados, un pentágono regular de 5 lados. ¿Cuál es el volumen? Eso que voy a escribir ahí no es el volumen. ¿Por qué? Porque acaba en pico. Entonces, como acaba en pico, el volumen siempre es área de la base por altura y hay que dividirlo entre 3. Bien, vamos a calcular el área de la base. Vuelvo a decir, nuestra base es un pentágono regular. ¿Cuál es la fórmula del área de un pentágono regular? Bueno, en general, de un polígono regular. Perímetro por apotema partido por 2. Vale, vamos a calcular el perímetro primero. El pentágono tiene de lado 16. Todos los lados son 16. Pues tengo que multiplicar 16 por 5 para calcular el perímetro. Voy a poner ya directamente el resultado, que es 80. Y la apotema me la dan ahí. Son 11 centímetros. 11 metros, perdón. Multiplico 80 por 11, lo que me quede lo divido entre 2 y obtenemos que el área de la base son 440 metros cuadrados. Bien, ya tenemos el área de la base. Lo multiplicamos por la altura de la pirámide y ya tenemos el volumen.
Perfecto. Importante lo que viene ahora. No puedo confundir la altura de la pirámide con la altura de una cara que yo voy a pintar ahora, ¿vale? Porque me hará falta para calcular el área lateral. Vamos con el área lateral y ahora lo vemos. El área total, ahora tengo solo una base, que ya la he calculado antes, porque es una pirámide, solo tiene una base, más 5 veces el área esa que yo he coloreado ahí, ¿vale? Cada una de esas caras son triángulos, esos triangulitos azules, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué necesito ahora? El área de ese triángulo. ¿Cómo es el área de un triángulo? Base por altura partido por 2. Y la altura es la altura de ese triángulo, no la altura de la pirámide. Esto es muy importante. No puedo confundir la altura de cada una de las caras con la altura de la pirámide. Son distintas. ¿Veis? Esa altura de esa carita es X y la base de ese triángulo, de esa cara, son 16. Vamos a calcular esa X que está ahí. Fijaos, eso que yo he dibujado es esa línea. Lo que ocurre es que voy a pintarla en esta otra cara. ¿Por qué? Porque así veo que tengo un triángulo rectángulo. ¿Veis? Ese triangulito que está ahí yo lo sacaba aparte. Donde tengo la base, la altura del triángulo y la hipotenusa, que es lo que yo quiero calcular, la X. Esa hipotenusa, ¿vale? Es la altura de cada una de las caras. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para calcular esa X. Ya sabéis, hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Si vamos haciendo los cálculos, obtenemos que x al cuadrado es 3721 y la raíz cuadrada es 61. Bien, ¿este 61 qué es? Pues eso que está ahí. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que yo puedo calcular el área de ese triángulo. ¿Por qué? Porque el área de ese triángulo es base por altura partido por 2. La base de cada una de esas caras, de cada uno de esos triángulos, 16. La altura, la acabamos de calcular ahora, 61. ¿Por qué lo multiplico por 5? Pues porque tenemos 5 caras. Bueno, y lo dividimos entre 2 porque el área del triángulo es base por altura entre 2. Y el 440 que está al principio, pues es lo que hemos calculado antes. Vamos a hacer esa operación y ya tenemos el resultado total. Vamos a dividir entre 2, multiplicamos por 5 y tenemos que el área total resulta ser 2.880 metros cuadrados. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos un cono. Acaba en pico, por tanto, el volumen es área de la base por altura dividido entre 3. Vamos a calcular el área de la base aquí. Nuestra base es una circunferencia y la fórmula del área de la circunferencia es pi r al cuadrado. Como el radio son 10 centímetros, pues eso tiene 314 centímetros cuadrados. La altura del cono, pues me la dice ahí el dibujo, son 20, multiplico y divido y obtengo 2093,3 periódicos centímetros cúbicos. Ya tenemos el volumen, sencillo. Ahora vamos a calcular el área total de ese cono que está ahí. El área total, pues tengo que sumar primero la base, el área de la base, que ya la he calculado antes, 314. Y ahora tengo que calcular el área lateral del cono. Cuando nosotros abrimos el área lateral me queda una especie de abanico, ese que está ahí. ¿Cuál es la fórmula de ese abanico? Pi por R por G, donde esa G que aparece ahí se llama generatriz. ¿Y qué es la generatriz? Pues la generatriz es eso que hemos señalado ahí. No la conocemos, porque el ejercicio, el enunciado no me lo da, pero me dan los datos necesarios para calcularlo. ¿Cómo? Pues aquí viene el teorema de Pitágoras al rescate. Vamos a calcular esa generatriz aplicando el teorema de Pitágoras. La generatriz hace el papel de hipotenusa y los catetos son 10 y 20. 10 al cuadrado más 20 al cuadrado son 500 y por tanto la generatriz vale la raíz cuadrada de 500, que no es exacta. Aproximadamente 22,36. ¿Dónde voy a poner esta generatriz ahora? Pues ahí.
lo voy a multiplicar por pi, por el radio, y ya obtengo el área lateral, 702,104 centímetros cuadrados. Tengo el área de la base, tengo el área lateral, ya tengo el área total del cono. Sumamos esos dos números que tenemos y resulta que el área total del cono son 1016,104 centímetros cuadrados. Y ahora vamos con el último ejemplo. Este que está aquí. Este que está aquí, al contrario de los anteriores, la parte más complicada va a ser calcular el volumen y el área será muy sencilla. Bueno, prisma de base triangular. No lo dice ahí, pero bueno, cada uno de esos triángulos que forman la base son triángulos equiláteros. Si no, nos faltarían datos, ¿vale? Entonces, área de la base por altura. Bien. Vamos a calcular el área de la base. La base hemos dicho que es un triángulo equilátero de lado 4. Por tanto, tengo que calcular el área de un triángulo equilátero de lado 4. ¿Cuál es la fórmula del área de un triángulo? Base por altura entre 2. Bien. ¿Qué conocemos ahí? Pues conocemos la base, 4. La altura no la conozco, yo le voy a poner A y la voy a dibujar en mi triángulo. Y voy a dividir entre 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular esa altura. ¿Cómo? Pues voy a dibujar un triangulito rectángulo y voy a aplicar el teorema de Pitágoras para calcular esa altura. Cuidado al aplicar el teorema de Pitágoras. En ese triángulo rectángulo que yo he dibujado ahí, la hipotenusa es 4. Por tanto, 4 al cuadrado igual a 2 al cuadrado más a al cuadrado. Vamos a hacer los cálculos. Pasamos el 4 al otro lado restando. Y tengo que calcular la raíz cuadrada de 12, que no es exacta, es aproximadamente 3,46. Vale. Esa A que yo he dibujado, que he calculado ahí, es la altura del triángulo. Del triángulo, no de la pirámide, ¿eh? Perdón, no del prisma. La altura del prisma es 6. Esa A que yo he dibujado ahí es la altura de la base. Y la base es un triángulo. Bueno, lo ponemos ahí, multiplicamos, dividimos y ya tengo el área de la base. Ya el ejercicio prácticamente está terminado. Esto es lo más complicado. Ponemos el área de la base, lo multiplicamos por la altura de nuestro prisma, ¿vale? Y ya lo tenemos. Ya tenemos el volumen, 41,52 centímetros cúbicos. Y ahora vamos a calcular el área total de nuestro prisma. Bien. Primero, ¿cuántas bases tiene nuestro prisma? Tiene 2 bases, esa y esa. 2 por el área de la base. El área de la base ya la hemos calculado. ¿De acuerdo? Ahora bien, las caras laterales. ¿Cuántas caras laterales tiene? Esa que está ahí, multiplicada por 3. Todas las caras son iguales. Vamos a poner los datos. Pues resulta que cada una de esas caras laterales son rectángulos de base 4 y altura 6. Entonces, el área de un rectángulo es base por altura, 4 por 6, 24. El área de la base la hemos calculado antes. Tengo que multiplicar por 2 porque tiene 2 bases. Vamos a sumar. Y ya tenemos el ejercicio hecho. El área total de nuestro prisma de base triangular es 85,84 centímetros cuadrados.